Si hay algo que me apasiona son los videojuegos, creo que salta a la vista. En la estantería trasera tengo un montón, en esa estantería tengo un montón más, ahí tengo una estantería todavía más repleta de juegos, y eso sin contar los juegos digitales, los juegos que están en casa de mis padres. Y esa pasión que tengo por los videojuegos me ha llevado muchas veces a comprar pues consolas o algunos títulos que eran muy limitados, que eran ediciones súper especiales, que luego realmente no tenían nada de especial, sino que jugaban con la nostalgia. De hecho, jolines, me he comprado hasta las Game & Watch que ha sacado Nintendo. Y ojo, porque no juego todo lo que me gustaría, pero al final tienes algunos de los mejores juegos como Zelda o Mario completos en estas pantallas que son bastante buenas y a color. Sin embargo, hay una consola que ha salido este año y que me gusta mucho, me ha gustado mucho tenerla entre manos. Me ha encantado el concepto, me encanta el diseño, me gustan mucho algunas de sus ideas, pero no puedo recomendarte. Y esa es la Playdate. Y es que la Playdate es... espérate... una consola con una pantalla de 2,8 pulgadas con resolución de 400 x 240 píxeles con un procesador Cortex M7 a 168 MHz con 16 MB de memoria RAM. Es absurdo lo que estoy haciendo, que es leerte una tabla de especificaciones. No tiene ningún sentido hacer esto con los videojuegos. Los videojuegos no se tienen que analizar de una manera tan analítica, precisamente, leyendo especificaciones de las consolas y las máquinas que lo reproducen. Los videojuegos son la experiencia, y precisamente Panic, que son los que han creado esta consola, tienen bastantes años de solera en el mundo del software de videojuegos, y lo que han querido es pasar un poco de las especificaciones y centrarse en la experiencia. El problema, y por qué creo que no te recomendaría esta Playdate, al menos, bueno, pues a menos que seas un usuario que tenga muy claro que quiere este tipo de experiencia y que incluso se va a hacer sus pinitos en el desarrollo de software para la máquina. Y es que puesta en casa son 220 euros. Es mucho dinero y no te la puedo recomendar precisamente por ese gran desembolso para una máquina cuyo futuro no sé muy bien cuál será. Al final, estas Game & Watch creo que eran 50 euros y creo que es un precio bastante justo para este tipo de dispositivos. Sin embargo, 220 euros puesta en casa creo que es caro. Dicho esto, te tengo que decir que aunque no te la recomiendo, es una consola que me ha flipado porque me ha dado la experiencia más distinta, más disruptiva de los últimos años jugando a videojuegos. De los 24 juegos que hay disponibles en la Season 1, que de momento solo hay una Season 1, pues no todos aprovechan la palanca, pero los que la utilizan lo hacen de una forma muy original, y la verdad es que cuando te digo que no has jugado nada igual, es que literalmente no has jugado nada igual. Hay juegos que son muy divertidos de utilizar con la palanca. Es un concepto súper sencillo, y la mañana que estuve en la oficina con varias personas que habían visto la consola o que no la habían visto, pero bueno, a lo mejor habían oído hablar de ella, de una consola con palanquita, o ni siquiera eso, sino que simplemente la tienen en la mano por primera vez, pillan muy bien la mecánica de la palanca. Las primeras partidas, por ejemplo, hay un juego que se trata de que un muñequito avance o retroceda dependiendo de la dirección en la que gires la palanca. El tiempo solo avanza cuando giras la palanca y el muñeco se mueve, y tú tienes que ir con un poco de estrategia, pues calculando cuál es el mejor momento para avanzar o retroceder y que no te pille pues algún proyectil. Las primeras veces mueres enseguida. Sin embargo, gente que a lo mejor no ha jugado nunca a videojuegos pilla muy rápido la mecánica y se divierten, porque al final es un reto, y entonces pues todo el mundo, la verdad, los que le dejaba la consola se picaban. Hay otros juegos que no utilizan la palanca, simplemente utilizan las flechas o los botones A y B. Son mucho más tradicionales y a lo mejor no tienen sentido en una consola tan especial como esta, porque creo que todos deberían utilizar la palanca de un modo u otro, pero la verdad es que se ven muy bien en la pantalla. Hay algún juego con narrativa que son más o menos largos, y creo que el concepto y las ideas que hay detrás de cada uno de los desarrollos son geniales, tanto para lo bueno como para lo malo, porque una genialidad no siempre tiene que ser algo muy bueno. Es extraordinario por
esa originalidad, pero no tiene por qué ser pues la mega bomba, ¿vale? No sé si me he explicado muy bien, pero bueno, más o menos creo que se entendía lo que quería decir. Y algo que me ha encantado, más allá de la mecánica de juego, de la palanca, que creo que es el principal motivo de compra de una consola como esta, es el diseño. Me parece una de las consolas más bonitas que hemos visto, no solo consola, sino uno de los dispositivos más bonitos que hemos visto durante los últimos años. Está hecha de un plástico amarillo, salta a la vista, que creo que tiene muy buena calidad. Es un tacto como sedoso, ¿vale? No es un plástico que se sienta barato, que también te digo, por el precio, más vale que hayan puesto un plástico bueno, que pues no se le quedan las huellas y es muy agradable al tacto. La palanca es metálica, es la única parte metálica que tiene el cuerpo, y Panic asegura que tiene una durabilidad de 2 millones, creo recordar, de ciclos. Los botones tienen un buen tacto, tenemos solo un altavoz frontal al lado de la pantalla que creo que se escucha bastante bien. Al final son melodías MIDI, son muy simples, son soniditos muy simples, pero es curioso, se siente bien el sonido, no distorsiona y la verdad es que cumple perfectamente. Y si no quieres utilizar el altavoz, pues siempre puedes utilizar unos auriculares con el jack de 3,5 milímetros, y tiene como unos orificios en cada una de las esquinas que tiene una protección metálica, no sé muy bien para qué sirve, creo que, o al menos es la explicación que yo le doy, son orificios para meter un gancho con una cuerdecita y atártelo a la muñeca, no lo sé muy bien, pero bueno, creo que es un embellecedor que está ahí bien puesto. Pero bueno, algo que me ha encantado es la pantalla porque es monocroma, tiene un bit, la verdad es que la resolución tampoco es muy alta, pero se ve muy bien, no tiene nada que ver, por ejemplo, con la pantalla monocroma de una Game Boy, que ya ha llovido un montón desde estos modelos. Es una pantalla que se ve espectacularmente bien y que tiene dos funciones. Por un lado tienes la función de mostrarte el videojuego, faltaría más, y por otro lado tienes la función de mostrar la hora. Es una especie de reloj, que es algo que ya tienen, por ejemplo, las consolas como la que te acabo de mostrar, la Game & Watch, se pueden poner en modo reloj, también las antiguas, para, bueno, tenerla en una superficie encima de la mesa, en el escritorio, y estar ahí pues con el reloj corriendo. Como digo, se ve muy bien, no tiene muchos reflejos, y la verdad es que la pantalla, pese a ser tan simple a nivel tecnológico, creo que es de muy buena calidad. Y pese a que la pantalla es tan simple, la verdad es que los componentes internos, la propia pantalla, chupan bastante batería. Y es que a lo mejor te suena un poco raro para la tecnología que lleva dentro, pero solo tienes batería para unas 7 u 8 horas de uso en videojuegos. Panic asegura que dura 14 días en modo reloj, pero aún así me parece una autonomía bastante justita. Dicho esto, no me parece del todo mala. Se carga por USB-C, en la caja viene el cable, no viene cargador. En esto sí que se parecen un poquito a Apple, Samsung, Google y demás, pero 8 horas creo que no es una mala autonomía porque no es una consola que esté pensada para estar jugando durante mucho tiempo seguido. Es decir, de los 24 juegos que tiene, creo que 22 están hechos para jugar espacios de tiempo pues muy cortitos. Es para echarte una partida en el metro, en casa, mientras estás, yo qué sé, calentando la leche en el microondas, o ratos muertos en los que no tengas otra cosa que hacer, sacas la consola del bolsillo porque es muy finita y además la palanca se guarda de forma bastante guay dentro del cuerpo, y te echas una partida al juego que sea. Los tiempos de carga son muy rápidos y bueno, pues eso, son partiditas cortas, excepto, como digo, un par de juegos al menos que recuerde en este momento, que son un poco más narrativos, más largos, para estar un poco más de tiempo. Entonces, 8 horas, aunque no es la autonomía que a lo mejor esperas, creo que no es una autonomía mala en absoluto. Y al final creo que estarás con una sensación un poco extraña de por qué este tío me ha dicho que no la recomienda si solo dice cosas buenas de ella. Excepto el precio, creo que lo demás es muy positivo. Y realmente es así. Sin embargo, no puedo recomendarla no tanto por el precio, sino por el modelo de videojuegos. Cuando la consola se lanzó, que se lanzó este año, llegó con un catálogo de, creo, 2 juegos semanales en forma de actualizaciones para que, bueno, poco a poco y durante X semanas estuviéramos enganchados, entre comillas, a la consola, esperando a ver cuál era el próximo juego que se iba a desbloquear. La consola tiene wifi, esto llegaba de forma automática, la verdad es que es una experiencia de usuario muy cómoda para una consola con un aspecto y con unas funcionalidades tan retro. Así que en este sentido muy bien. Pero si la compras ahora, que ojo, si la compras ahora te va a llegar en 2023, si la compras ahora vas a tener 23 juegos. Y de momento no hay anunciada una segunda temporada. De hecho, si tú te metes en la página de Panic, en la página de la consola, no hay actualización en el blog de noticias desde el 28 de abril. Han pasado muchos meses sin que la propia compañía actualice la página de noticias de su consola. Entonces realmente, aunque los juegos son de calidad, los que hay ahora mismo, casi todos, no sé realmente cuánto va a durar viva la consola. Y es que no solo Panic puede desarrollar videojuegos, también los puedes desarrollar tú o los puede desarrollar cualquier otra persona y compartirlo. Y es que algo que me gusta mucho de esta máquina
es que tiene el SDK abierto. Eso significa que cualquier persona va a poder empezar a picar código y crear sus propios videojuegos para compartirlos con el resto del mundo. El problema es que he estado buscando y sí, hay bastantes desarrolladores, sobre todo independientes, que están haciendo estas cositas, que están haciendo pinitos con la consola. Se está desarrollando, como no, un Doom para correr en Playdate. Pero ¿cuánto tiempo va a durar esto? Creo que más que una consola, como podemos tener una Switch, una Play 5, una Xbox, en la que sabemos que poco a poco van a ir llegando nuevos juegos, aquí lo que tenemos es básicamente un artículo de coleccionismo como puede ser esto, pero con la enorme diferencia que te he comentado antes. Esto costaba 50 euros o 60 y la Playdate son 220 con una serie de juegos, 24, sí, muchos más que esto, pero al final no sabemos cuánto tiempo va a durar viva en el mercado. Así que bueno, dicho esto, yo no puedo recomendarte Playdate pese a que es la consola más sorprendente que he probado en los últimos años y por eso es raro este discurso de me encanta pero no te la puedo recomendar. Así que nada, si la tienes o estabas interesado, si estabas interesado espero que no te haya quitado el interés, porque si tenías ese interés seguramente ya sabías todo lo que te he contado, ¿vale? Y si la tienes, por favor no te enfades porque ya digo que la consola me ha flipado pero no puedo recomendarla. Pero si estabas dudando, ya sabes más o menos cómo es el modelo de, no de negocios, sino de llegada de videojuegos a la consola. Así que bueno, a lo mejor te ayuda a plantearte la compra o no, porque es lo que quieres tener. Y la verdad, si estás convencido, creo que la vas a disfrutar mucho, siempre y cuando sepas que los juegos son, pues eso, para partidas cortas, utilizando la manivela, son los más originales y que, bueno, pues es un concepto un poquito diferente. Así que dicho esto, espero que te haya gustado el análisis y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.